Bienvenidos a esta píldora formativa titulada Introducción a la farmacogenética, conceptos básicos y mutaciones genéticas. Mi nombre es Ruth, soy licenciada en Biología, actualmente alumna de doctorado de la Facultad de Medicina y miembro de la Unidad de Investigación del Hospital Universitario de Canarias. Haremos una breve introducción para entender el concepto de farmacogenética, sus objetivos, las variantes genéticas más comunes dentro y fuera de los genes, el efecto que producen y finalmente una serie de conclusiones. Históricamente, los pacientes se han considerado como un conjunto homogéneo y se presupone que si un fármaco es eficaz y bien tolerado en uno, también lo sería en el resto. Pronto se hizo evidente que incluso a una misma dosis, algunas personas respondían mejor o peor a ese mismo fármaco. De hecho, en pacientes oncológicos, y esto es un dato muy general, solo el 25% responde al tratamiento. De forma resumida, la respuesta farmacológica de cada persona depende de la interrelación entre factores ambientales y genéticos, que a su vez sufren variaciones y pueden darse solos o combinados. Dentro de los factores genéticos, la respuesta puede ser monogénica, es decir, está asociada a un solo gen, o multigénica, que depende de varios genes. En definitiva, se producen cambios en genes que codifican proteínas que están implicadas en algún punto de la ruta metabólica o de acción del fármaco. Por ejemplo, las propias proteínas diana, transportadoras de membrana, enzimas activadoras, enzimas que degradan al fármaco, etc. El concepto de farmacogenética en sí no es tan reciente, fue acuñado en el 59, pero fue realmente a partir de los años 90 cuando comenzaron a publicarse estudios de forma exponencial. Así, se puede definir a la farmacogenética como el estudio de las bases genéticas que condicionan la respuesta a un mismo fármaco entre distintos individuos. Dicha respuesta se evalúa desde dos puntos de vista: seguridad, es decir, si el fármaco es tóxico o no; eficacia, entendida como la respuesta terapéutica. Por otro lado, y como también habrán oído, la farmacogenómica abarca los estudios de la farmacogenética, pero ampliados a escala de genoma completo, empleando ya técnicas de secuenciación masiva del ADN. Luego, el objetivo principal de la farmacogenética es identificar una serie de marcadores que permitan estratificar la población con el fin de mejorar la respuesta farmacológica y reducir las reacciones adversas en cada paciente. Ya en 2014, la CEF comunicó en una nota de prensa que existe en España una guía aprobada por la EMA sobre el uso de pruebas genéticas para cumplir estos dos objetivos. De hecho, el 34% de los medicamentos ya tienen un biomarcador en su ficha técnica y se estima que se podría evitar hasta un 60% de los efectos adversos. Ya entrados en materia, una mutación es cualquier cambio en la secuencia del ADN. Y solo cuando su frecuencia en la población es igual o superior al 1% hablaríamos de polimorfismo. Todas las mutaciones están registradas en bases de datos como el NSBI, con un código numérico precedido de las letras RS. Otro concepto que hay que tener muy claro es el de alelo, que se define como cada una de las variantes de un lugar o locus del genoma. Las mutaciones pueden ocurrir en la línea germinal o en tejidos concretos, de tal manera que las mutaciones germinales aparecerán en todas las células del organismo y, por tanto, cualquier muestra biológica serviría para realizar el test genético, mientras que, en el contexto del cáncer, hay ciertas mutaciones que solo aparecen en células tumorales, por lo que habría que realizar biopsias de esos tejidos para hacer el test. Entre las mutaciones que afectan a los genes podemos encontrar mutaciones en elementos reguladores de transcripción, por ejemplo, promotores, intensificadores, silenciadores, que afectan a las circunstancias en las que se transcribe el gen y la intensidad con la que lo hace. Mutaciones que afectan a la maduración del ARN, por ejemplo, en regiones intrónicas, alterando luego el ensamblado de los exones. Por último, mutaciones que afectan estrictamente a las regiones codificadoras. La mayoría de las mutaciones son SNPs, que aparecen por el cambio de un nucleótido por otro. En una mutación sin sentido,
aparece un codón de parada que hace que se interrumpa la síntesis de la proteína en ese punto. En una mutación sinónima o no sinónima, se sustituye un aminoácido por otro, que puede ser semejante o muy diferente al original. También puede ocurrir que se inserte o se elimine un nucleótido, por lo que se traslada la pauta de lectura original y aparecen nuevos codones que codificarán una secuencia de aminoácidos diferentes. Por último, también son comunes las repeticiones en tándem de un motivo estructural, por ejemplo, 3 nucleótidos, y que implica la incorporación del mismo aminoácido varias veces. En función del tamaño de la serie, estas repeticiones reciben el nombre de minisatélites, que pueden llegar a varias kilobases del ADN, o microsatélites, que no suelen superar los 200 pares de base. Fuera de los genes, en regiones que a priori no están identificadas como funcionales, también suelen aparecer variantes que aparentemente están asociados a marcadores ya identificados, como en este caso un SNP que aumenta el riesgo de toxicidad de un fármaco, por lo que es muy interesante estudiar este tipo de variantes. Bueno, esto es una tabla resumen en la que se describen los lugares donde suelen aparecer los SNP, como ya vimos, regiones codificadoras, intrones, promotores, entre genes, la frecuencia en el genoma, el riesgo asociado y el efecto que producen. Por ejemplo, las mutaciones sin sentido que, como vimos, provocan la interrupción de la síntesis de proteína suelen ser muy graves desde el punto de vista de supervivencia del individuo, por lo que evolutivamente se han ido eliminando de la población y aparecen en un porcentaje muy bajo. En cambio, cuando se sustituye un aminoácido por otro, semejante, y se puede alterar la estabilidad del ARN mensajero, por ejemplo, es algo bastante más frecuente, vamos a decir que es más tolerable, y el riesgo asociado es más bajo. En este punto ya queda claro que las variaciones genéticas pueden aparecer en cualquier lugar del genoma y alterar la síntesis y o funcionalidad de las proteínas implicadas en la ruta del metabolismo y o acción del fármaco. El valor predictivo del análisis farmacogenético permite, por un lado, o mejor dicho, previene la posible aparición de efectos adversos y permite un ajuste de la dosis más personalizado antes de iniciar la terapia. Consecuentemente, hay una reducción en los costes del sistema sanitario, sobre todo de cara a cubrir las hospitalizaciones por casos de intoxicación graves y que los medicamentos más caros solamente se administrarían en los casos que son realmente necesarios. Y por supuesto mejoraría mucho la calidad de vida del paciente. Por último, la farmacogenética también permite el desarrollo de nuevos fármacos con el fin de mejorar la respuesta terapéutica en cada subpoblación de pacientes. Muchas gracias por su atención.